Tablas de verdad. Las tablas de verdad se componen por dos variables proposicionales A y B. Entre estas dos se saca la mayor posibilidad de combinaciones verdadero 1, falso 0, verdadero verdadero, verdadero falso, falso verdadero, falso falso. Entre A y B hay una conjunción y solo puede ser verdadero cuando las dos variables son verdaderas. Si alguna posibilidad llega a ser falsa, todas van a ser falsas. Entre A y B hay una disyunción o y solo es falsa cuando las dos variables son falsas. A y B hay una implicación y solo es falso cuando va de verdadero a falso. Entre A y B hay una doble implicación y solo puede ser verdadero cuando las dos variables son iguales, verdadero verdadero, falso falso. Tenemos un ejemplo entre P y Q. Vamos a sacar la mayoría de combinaciones. Entonces vamos a sacar verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Entre P y Q hay una conjunción y entonces si es verdadero, verdadero, nos va a dar verdadero. Si es verdadero, falso, solo por ser falsa nos va a dar falso. Falso, verdadero, por tener una falsa nos va a dar falsa. Y como aquí tenemos falso, falso, nos va a dar falso. Entre P y Q hay una disyunción o, entonces vamos a tener que si las dos llegan a ser falsas, va a ser falsa. Entonces, por lo tanto, el resto va a ser verdadera. Tenemos una conjunción P y Q, entonces disyunción P o Q. En este caso todas nos van a dar una verdad, ya que no tenemos de una verdad a una falsedad. Verdadero, verdadero, falso, verdadero, entonces nos va a dar verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Cuando tenemos todas verdadero, esto simplemente nos va a dar una tautología. En caso de que todos nos hubieran dado falsos, sería una proposición insatisfactible. Y si nos hubieran dado falsos y verdaderos, o sea, ceros y unos, hubiera sido una proposición satisfactible. Método abreviado. El método abreviado es la manera más sencilla de realizar una proposición. Ejemplo. Si tenemos A, conjunción de B, disyunción de A, conjunción de C, entonces B, conjunción de C. Si nos fijamos, esta proposición tiene una implicación. Según la tabla de la verdad, la única manera de que una implicación sea falso es que A sea verdadero y B sea falso. Para ahorrarnos todas las combinaciones posibles, haremos que B, conjunción de C, equivalga a 0 y A, conjunción de B, disyunción de A, conjunción de C, sea verdadero. Entonces, B le agregamos el valor de verdadero y a C el valor de falso. En una conjunción esto da 0. Como B equivale a verdadero, lo reemplazamos en este lado. C equivale a falso, lo reemplazamos aquí en este lado. Como tenemos que hacer que esto sea verdadero, la única forma de que en una conjunción sea verdadero es que haya otro verdadero. Es verdadero, verdadero, verdadero. Aquí, como le habíamos agregado el valor de verdadero, le ponemos el verdadero acá. Entonces, verdadero y falso en una conjunción da 0, o sea, falso. Verdadero y falso da verdadero en una disyunción. Y en una implicación, verdadero y falso da falso. Eso quiere decir que esta proposición no es tautología. Método analógico.
En el método analógico existen diferentes reglas. La primera de estas es la regla del modus ponens. Esta regla consiste que a partir de una fórmula condicional y de su antecedente se obtiene su consecuente. Un ejemplo de esto es: si está soleado, entonces es de día. Si está soleado A, entonces es de día B. Si está soleado A, entonces es de día, que es B. La segunda regla es la regla del modus tollens. La regla del modus tollens dice que a partir de una fórmula condicional y de la negación de su consecuente se obtiene la negación del antecedente. Entonces, si está soleado, entonces es de día. Si está soleado A, entonces es de día B. No está soleado, por lo tanto, no es de día. La tercera regla que encontramos es la del silogismo hipotético. Esta regla nos dice que a partir de dos fórmulas condicionales donde el consecuente de la primera es el antecedente de la segunda, se obtiene una condicional formulada por el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. Un ejemplo de esto es decir: si está soleado P, entonces salgo a comprar helado Q. Si salgo a comprar helado Q, si no compro helado Q, entonces no como helado R. Entonces, si no está soleado, que es P, entonces no como helado R. La cuarta regla que encontramos es la del silogismo disyuntivo. Esta regla nos dice que a partir de una fórmula disyuntiva y de la negación de una de sus componentes se obtiene la otra componente. Ejemplo de esto es decir: o es de día A o es de noche B. Como no es de día, por lo tanto es de noche. La quinta regla que encontramos es la regla del dilema constructivo. A partir de dos fórmulas condicionales y de la disyunción de sus antecedentes, se obtiene la disyunción de sus consecuentes. P, entonces Q, R, entonces S. P, conjunción de R, entonces Q, conjunción de S. La sexta regla que encontramos es la regla del dilema destructivo. A partir de dos fórmulas condicionales y de la disyunción de las negaciones de sus consecuentes, se obtiene la disyunción de las negaciones de sus antecedentes. P, entonces Q, R, entonces S. Negación de Q, conjunción de negación de S, entonces negación de P, conjunción de negación de R. La séptima regla que encontramos es la regla de la simplificación, donde se dice: si se tiene una premisa que es una conjunción de fórmula, se puede concluir cada una de ellas por separado. Tenemos aquí P conjunción de Q, entonces Q. P, Q, entonces Q. La octava regla que encontramos es la regla de la conjunción, donde se dice: si tenemos afirmadas dos premisas como verdaderas, podemos afirmar como verdadera su conjunción. Tenemos P conjunción de Q, entonces P conjunción de Q. P, Q, entonces P conjunción de Q. Por último, encontramos la novena regla, que es la regla de la adición, donde se dice: si tengo una proposición cualquiera como premisa, puedo añadirle otra por medio de la disyunción. Tenemos P, entonces P disyunción de Q, P, entonces P disyunción de Q.